Buenos días. En este martes estamos recordando a San Marco Evangelista y vamos a meditar de su Evangelio el capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. En la situación que estamos viviendo en este tiempo, con toda esta ideología imperante anticristiana, pareciera que el predicar es inútil, porque no resuena en todas partes. Yo me acuerdo que en la liturgia antigua, en el prefacio pascual, se decía: por eso el mundo se desborda de alegría. Hoy se lee: por eso el mundo está llamado a la alegría. Y es cierto, porque antiguamente, en Cuaresma, por ejemplo, las radios, en esa época no había televisión, entraban como en un periodo de recogimiento. Había una música que te hacía meditar, calmada. Y en la Pascua sí, era muy alegre, normales, digamos, manifestando una diferencia entre todo el tiempo de la pasión del Señor y todo el tiempo de la resurrección. Hoy, en cambio, como que el mundo no se enteró que hubo esta fiesta maravillosa de la Pascua, en donde el ser humano tiene la posibilidad de encontrarse con el Señor resucitado. Pero lo más doloroso es que dentro de nuestra iglesia tampoco hay mucha resonancia. Pareciera que el predicar es inútil. Nosotros que hemos estado saliendo después de la Pascua con los jóvenes de las parroquias donde trabajamos acá en esta zona, en Chillán, en el sur, es notable la poca recepción que hay de los mismos hermanos. O sea, ya no digamos de gente que no está bautizada y todo, pero lo más doloroso es que, siendo bautizados, no están con la iglesia, no creen en Jesucristo, no creen en la resurrección, y muchos dicen ni siquiera creer en Dios. Y el Señor nos ha dado una misión, y ahí tenemos que ser honestos y mirar profundamente en nuestro interior. ¿Qué hemos hecho con nuestra fe? Porque los que aún permanecemos en la iglesia tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En la primera lectura de hoy, que es parte de la carta de San Pedro, ahí se habla cómo tenemos que ser sobrios, no tenemos que ser pendencieros, tenemos que vivir en gracia de Dios. Y creo que es bueno hacer un mea culpa, porque los que teníamos la misión, presbíteros, religiosos, la misión de educar a nuestro pueblo en la fe, no hemos sabido cumplir con esa misión y no hemos educado en la fe. Hoy hay una laxitud dentro del mismo clero, incluso dentro de muchos obispos, que están como desencantados. Y en un afán de mantenerse vigentes, yo veo que algunos están adoptando, por ejemplo, todo el lenguaje inclusivo, hablan de hermanos y hermanas, y poco a poco como que va entrando este espíritu laicista, humanista, anticristiano dentro de la misma iglesia. Y por supuesto entonces predicar este amor y esta resurrección cuesta, porque no tenemos esa experiencia en nuestra vida. Es cierto que al no ser evangelizados correctamente, estas cosas que nos dice el Señor no se realizan y no nos atrevemos a salir, y menos a hablar y a hacer un poco el ridículo por amor al Señor. Si tú crees en el Señor, efectivamente resucitarás muertos, harás ver a los ciegos, harás andar a los paralíticos. Si lo crees realmente, eso se va a realizar,
porque ya no serás tú, será el Señor actuando a través de ti. Y es verdad que cuando hablamos con fe y alguien nos escucha aceptando nuestra predicación, realmente salen muchos demonios. Y a nosotros, las serpientes, las insidias del demonio, no nos hacen daño. No tengáis miedo, decía hace unos días el Señor, pero parece que nosotros no lo hemos escuchado y tenemos mucho miedo de salir a predicar y además cuando nos atacan no sabemos qué contestar. Entonces, acá tenemos que revisar también cómo está nuestra fe y, si es necesario, buscar las instancias donde fortalecerla. No voy a hablar de otra cosa más que de la renovación del Concilio Vaticano II. Hay realidades maravillosas después del concilio que nos permiten ponernos al día de los tiempos. Y la más básica de todas, que siempre se los diré, es la del neocatecumenado, la pastoral por la cual trabajo. Si yo no estuviese convencido que esto es lo que necesita la Iglesia, yo estaría haciendo otra cosa y estaría alabando y bendiciendo al Señor feliz con los carismáticos, que ese es mi verdadero carisma. Yo estaría feliz alabando y bendiciendo al Señor, pero creo que es fundamental la evangelización y por eso es que le hago caso a mi obispo que me mandó a trabajar en esta pastoral. Y aunque me toca sufrir, con dolor lo digo, cuando veo que mis hermanos presbíteros, incluso los obispos de las diócesis donde trabajamos, no entienden lo que es esta pastoral, les pido al Señor que me permita permanecer evangelizando en esto, porque aunque seamos pocos los que quedemos maduros en la fe, seremos los que salvaremos al mundo. Ve tú dónde estás, qué te toca a ti y actúa en consecuencia. Pero para empezar, lo más básico, vivir en la gracia de Dios, confesión frecuente, oración, Eucaristía permanente. Y agrega del rosario para poder combatir y tener la fuerza del Espíritu Santo contra las acechanzas del demonio y la intercesión de nuestra Madre Santísima ante el Señor para que Él nos dé fuerza y nos apoye. El que tenga oídos para oír, que oiga.